Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Amoríos secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete, no te pierdas la historia desde dentro. El silencio, a veces, dice más que las palabras. Y esa mañana en el set, el silencio se volvió ensordecedor. Cenk Torun y Maasine Meravet llegaron temprano como siempre, pero esta vez no se saludaron. Las miradas evitadas, los pasos apresurados y la ausencia total de conversación generaron un murmullo creciente entre el equipo técnico. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos lo sentían. Una nube invisible parecía haberse posado sobre el plató y nada era como antes. Durante la lectura de guión, Maasine parecía ausente. Su mirada vagaba por los rincones del estudio y su voz temblaba más de lo habitual. Cenk, por su parte, estaba rígido, distante, como si su mente estuviera librando una batalla interna. El director, notando la desconexión entre los protagonistas, decidió repetir varias escenas. Pero la chispa habitual, la química que había hecho famosa a la pareja en la pantalla, simplemente no aparecía. Fue durante una pausa para café cuando estalló la tensión contenida. Cerca del área de descanso, se vio a Cenk acercarse a Maasine con pasos decididos. Se les notó discutir en voz baja, pero con una intensidad que llamó la atención. Los gestos eran rápidos, los susurros parecían gritos contenidos. En un momento, Cenk alzó la voz, rompiendo el murmullo del set. Maasine, visiblemente incómoda, desvió la mirada y se apartó. El director, alarmado por la situación, se acercó e intentó mediar, pero no tuvo éxito. La discusión, aunque breve, fue suficiente para cambiar por completo el ánimo del equipo. De inmediato, se decidió posponer las grabaciones del día. Algunos miembros del staff aseguraron que era imposible continuar con ese ambiente. No se podía trabajar así. Era como si estuviéramos caminando sobre cristales rotos, comentó un asistente de producción. Los actores secundarios y técnicos intentaban continuar con sus labores, pero la tensión en el aire lo impedía. Las cámaras permanecieron apagadas durante horas, mientras los protagonistas permanecían en zonas opuestas del set. Maasine se refugió en su camerino, mientras Cenk prefería caminar solo por los pasillos. El equipo, acostumbrado a la complicidad entre ambos, no sabía cómo reaccionar ante esta nueva dinámica. No era la primera vez que la pareja protagonizaba un momento tenso, pero esta vez fue diferente. El enfado de Cenk era evidente, y la reacción de Maasine no pasó desapercibida. Los rumores comenzaron a circular de inmediato. Una pelea por celos, un desacuerdo profesional o algo más íntimo. Las teorías se multiplicaban y las redes sociales empezaban a vibrar con especulaciones. Los representantes de ambos actores se negaron a hacer declaraciones. Sin embargo, una fuente cercana al rodaje comentó fuera de cámara que la tensión no es nueva, pero esta vez fue más personal. La posibilidad de que algo más profundo estuviera ocurriendo entre ellos tomó fuerza. Y aunque todo el mundo esperaba una reconciliación rápida,
La frialdad entre ambos continuó incluso al día siguiente. La producción, aunque preocupada, intentó mantener el ritmo del calendario. Pero las escenas clave con Zenk y Maasine fueron reprogramadas. No era posible fingir amor en la pantalla si el ambiente detrás de cámara estaba cargado de resentimiento. El equipo creativo comenzó a trabajar en posibles soluciones, incluso considerando modificar temporalmente el guión para darles espacio. Durante el almuerzo, ambos actores comieron separados. Ni una palabra, ni una mirada cruzada. Algo había cambiado. La camaradería que los caracterizaba desapareció. Algunos miembros del elenco comentaban en voz baja que era cuestión de tiempo para que uno de los dos explotara o se retirara temporalmente del proyecto. A la tarde, Maasine fue vista saliendo discretamente del set. Según testigos, su expresión era de agotamiento emocional. Zenk, por su parte, permaneció en su camerino por el resto del día. El director tuvo una reunión urgente con los productores para decidir cómo manejar la situación sin afectar la imagen de la serie, que estaba en su mejor momento de audiencia. Las especulaciones no tardaron en alcanzar las redes sociales. Fans divididos defendían a uno u otro actor. Las fotos antiguas de ambos, sonriendo y abrazados, contrastaban con las últimas imágenes filtradas en las que ni siquiera se miraban. Los comentarios eran constantes. ¿Se rompió el encanto? ¿Problemas en el paraíso? ¿O no queremos otro escándalo detrás del éxito? Las grabaciones del día siguiente fueron canceladas sin explicación oficial. El set fue cerrado al público y a la prensa. Nadie podía entrar ni salir sin autorización directa. La producción emitió un comunicado diciendo que se trataba de ajustes técnicos, pero nadie lo creyó. Era evidente que había una crisis en curso. Lo que más llamó la atención fue que, días antes del incidente, Maasine y Zenk habían compartido una cena íntima celebrando el éxito de la temporada. Todo parecía ir bien. Incluso habían posado para una revista especializada en televisión. Pero algo había cambiado. Y lo había hecho de forma drástica y repentina. Algunos apuntan a una diferencia de opinión respecto a una escena romántica especialmente intensa. Otros aseguran que Zenk descubrió algo en el celular de Maasine. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el ambiente en el set cambió radicalmente. La magia de la ficción se vio amenazada por la crudeza de la realidad. Hoy, mientras los seguidores esperan novedades y la prensa especializada busca respuestas, la producción intenta mantener la calma. Pero los murmullos no cesan. ¿Podrán superar esta crisis? ¿O el romance de ficción terminará destruido por las emociones reales que se viven detrás de cámaras? Aquí es donde late el corazón de los chismes. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.